Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los elementos del circuito, ¿no? Dentro de la materia de lo que es análisis de circuitos. Básicamente en el análisis de circuitos lo que buscamos es determinar tensiones y corrientes en los diferentes elementos con los cuales se encuentra conformado el circuito. ¿Qué van a ser o de qué tipo van a ser los elementos? Los elementos básicamente hay dos tipos, ¿no? Están los que son pasivos y los activos, y la diferencia es que en el caso de los primeros no generan su propia energía. Entre los que vamos a encontrar resistores, capacitores e inductores, como su respectivo símbolo lo indica. En el otro caso, se encuentran los que generan su propia energía, como son las baterías o los amplificadores operacionales, por mencionar algunos, ¿no? Dentro de esta clasificación, ¿sí? De los elementos activos que generan su propia energía, pues encontramos lo que son las fuentes de voltaje. Y, y va a haber fuentes de voltaje y fuentes de corriente. En el caso de las fuentes de voltaje y también las fuentes de corriente va a haber de dos tipos, por así decirlo, las que son independientes y dependientes, y va a haber también fuentes de corriente que van a ser independientes o dependientes. Aquí vemos los respectivos símbolos, ¿sí? Que diferencian una fuente de voltaje y una fuente de corriente y una fuente de tanto independiente como dependiente, ¿no? Este que se encuentra aquí, este que vemos aquí, A, lo voy a poner así. A es una fuente de voltaje dependiente. Este otro símbolo, B, es una fuente de voltaje dependiente. C es una fuente de corriente independiente, y D es una fuente de voltaje dependiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, entre independiente y dependiente? En el caso de las fuentes, ya sea de voltaje o corriente independiente, su magnitud no va a depender de ninguna variable del circuito, se van a encargar de suministrar energía. En el caso contrario de las fuentes dependientes, la magnitud de la fuente, ya sea voltaje o corriente, se va a encontrar controlada por alguna variable del circuito, ¿no? Que también puede ser un voltaje o puede ser una corriente, ¿no? Entonces, básicamente, podemos decir que los elementos que vamos a encontrar en un circuito eléctrico, eh, bueno, para empezar, empezando, o los primeros o los principales que vamos a encontrar, van a ser las fuentes de voltaje, fuentes de corriente, ya sea dependiente o independiente, y, y resistencias, y después capacitores e inductores. Pero básicamente dentro del análisis de circuito se suele comenzar con circuitos resistivos, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces por mi parte sería todo en esta ocasión y nos vemos en el siguiente video, ¿no?